Muy buenos días a todos mis amigos, a todos aquellos que nos están viendo a través de su canal de YouTube y que les saluda el doctor Franklin Cava, donde hoy vamos a tener un tema sumamente interesante que casi poco se habla sobre este tema, y es el tema de la conciencia. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos expresa a nosotros que nosotros somos seres tricotómicos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y en el espíritu hay tres áreas importantes que son la comunicación, la intuición y la conciencia. Y ahí es donde queremos hablar en este momento sobre este tema, que yo sé que le va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes y vamos a aprender muchas cosas interesantes. Partimos de la premisa leyendo el texto que se encuentra en el libro de los Salmos 51, verso número 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Amén. Un corazón recto y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Son palabras del salmista David. En primer lugar, nosotros tenemos que ver qué es la conciencia. La conciencia, o esa palabra, viene de una palabra latina que significa consciencia, que significa conocer o juntos, conocer juntos. La conciencia en sí es un conocimiento que está restringido mayormente a la esfera social. ¿Por qué a la esfera social? Porque brega con las relaciones propias, amén, y con las relaciones con los demás mayormente. Brega con ese conglomerado de acciones que nosotros hacemos a diario con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Por eso es que ahorita vamos a explicar esto un poquito mejor. La palabra conciencia no aparece en sí en el Antiguo Testamento, sin embargo nos da la idea de ella en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento mayormente esta palabra se conocía como el corazón. El corazón, cuando habla la Biblia, dice que sirvamos a Dios de todo corazón. No es que con este órgano físico que nosotros tenemos, ¿verdad?, que bombea la sangre, sino que cuando habla la palabra corazón o expresa la palabra corazón en la Biblia, lo que se refiere es a todo lo que es el ser humano, todo el ser espiritual del ser humano, toda la esencia espiritual del ser humano. Eso es lo que se refiere el corazón. Pero más tarde lo vemos en el Antiguo Testamento, que en sí, en lo que en el Antiguo Testamento se hablaba como corazón, era la conciencia. Esta palabra, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, como la vemos, que es el corazón. Por ejemplo, David decía en el 2 de Samuel, capítulo 24, verso 10, donde David decía: el peso del pecado de mi corazón. Lo que estaba hablando era la conciencia, su conciencia que le pesaba, que le martillaba por él haberle fallado al Señor. O también lo vemos en el caso de Job, en el capítulo 27, en el verso 6, cuando Job, amén, decía: él no me reprochará mi corazón en los días de mi vida. O sea, hablando de su conciencia. ¿Por qué? Porque ahí ese es el asiento de las emociones, en la conciencia. En el Salmo 32 y en el Salmo 51, ahí vemos los clamores, amén, de una conciencia sensibilizada. Ahí vemos el clamor de David. Pues ahí lo que estamos observando, una conciencia que estaba sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Los babilónicos, los hebreos, ellos identificaban la conciencia como el corazón, ¿verdad? Por eso que en el Antiguo Testamento usted va a ver que habla del corazón, no va a encontrar la palabra la conciencia, la va a encontrar en el Nuevo Testamento. Los griegos también, las civilizaciones griegas, los romanos, personificaban a dos mujeres, ¿verdad? La conciencia, ellos la personificaban como dos mujeres, que eran dos mujeres demonios, que ellos le llamaban Eumérides y Furias. Así ellos llamaban la conciencia, que es lo que nosotros hoy conocemos como el bien y el mal, y ellos lo personificaban en dos tipos de demonios, uno que tendía la tendencia hacia el bien y otro la tendencia hacia el mal. En la conciencia nosotros la podríamos definir como el sentido moral que permite que el individuo pueda reconocer
lo que es la justicia, lo que es la equidad, lo que es la bondad, ¿amén?, lo que es la maldad de su propia conducta. En otras palabras, en palabras más sencillas, la conciencia es el tribunal que Dios puso dentro de nosotros, que nos juzga y que nos dice qué es bueno y qué es malo. Amén. Que nos establece qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Es ese tribunal que Dios puso dentro de nosotros, que nos juzga. Quizá usted podrá engañar a su esposa, a sus hijos, al jefe en el trabajo, a muchas personas. Pero hay dos personas que usted nunca podrá engañar. Y es a Dios primeramente y segundo a usted mismo. Porque su conciencia le dice quién es usted. Entonces, partiendo de esa premisa, las funciones de la conciencia en sí son tres áreas importantes. Número uno, la conciencia es obligatoria. ¿Por qué es obligatorio? Porque le unge al hombre a hacer lo correcto, no lo incorrecto. Por eso cuando una persona hace algo incorrecto, inmediatamente la conciencia, que es ese tribunal que está dentro de él, le dice, mira, lo hiciste mal. O si hace algo bueno, agradable, dice, la conciencia le habla y le dice, lo hiciste bien, estás por buen camino. Es la conciencia que es obligatoria, porque inmediatamente que yo hago un acto, una acción, sea positiva o negativa, buena o mala, la conciencia me va a declarar si es correcto o no es correcto. Por eso es obligatorio, porque surge inmediatamente. Segundo, la conciencia es judicial. ¿Por qué es judicial? Porque juzga los hechos y las decisiones del hombre para establecerme justicia. Cuando una persona hace algo bueno o hace algo malo, o cuando yo hago algo bueno o algo malo, la conciencia inmediatamente, que es ese tribunal que está dentro de mí, inmediatamente me juzga y me dice si fue correcto o no fue correcto lo que yo hice. Y tercero, la conciencia es obligatoria. La conciencia ejecuta su juicio en el corazón del hombre. Condena los actos que cuando están en contra de sus convicciones, ocasionándole a uno una inquietud intensa, una tensión, vergüenza, remordimiento, o también lo elogia cuando estas convicciones son las correctas. O sea, la conciencia ejecuta inmediatamente una acción. Me explico. Si es negativa, inmediatamente va a venir remordimiento, va a venir inquietud, va a venir una tensión, va a venir vergüenza. Y si es positivo, pues va a venir un estado de tranquilidad y una convicción de lo que se está haciendo. Nosotros podemos ver que hay 6 tipos de conciencia. La primera es una conciencia estrecha. ¿Qué es una conciencia estrecha? Una conciencia estrecha es una conciencia morbosa, pervertida. Esto es una conciencia que está desequilibrada, estrecha. Es una conciencia fanática y hasta el extremo que es intolerante. Hay muchas personas que tienen su conciencia estrecha, no pueden ir más allá de. Es una conciencia que no está equilibrada, donde no pueden establecer un justo juicio, ni con ellos mismos ni con los demás. Es estrecha, es fanática. Por eso vemos fanáticos religiosos, fanáticos políticos, fanáticos en diferentes esferas. ¿Por qué? Porque su conciencia es estrecha, solamente ven hacia un solo lugar. No tienen un campo de visión, no analizan, no pueden ir más allá de. Por ejemplo, en el caso de los extremistas religiosos que van hasta el extremo de matar a otra persona porque no piensa igual que ellos, porque tienen una conciencia estrecha. O en el ámbito político, personas que ven un solo partido y no ven nada más, y lo que hace el otro partido no sirve porque lo que ven es un color, es una conciencia estrecha. Está, en segundo, la conciencia patológica o neurótica. Una conciencia patológica o neurótica, esto tiene su origen en un desorden psicológico o en una neurosis o en alguna fobia, que son miedos, o en una obsesión o ideas fijas o en áreas compulsivas que tiene el ser humano, porque es algo patológico. Su conciencia está tan subyugada que esa persona tiene miedo. Por ejemplo, una persona tiene fobias como la zoofobia, que son los miedos a los animales. Y hay personas que ven un ratón o un lagartijo y salen corriendo hasta el grado que se tiran hasta de un segundo piso.
porque esa conciencia patológica está tan cauterizada por el miedo, que salen corriendo despavoridos, porque no han bregado, no han ayudado a tener una conciencia tranquila, clara, sin temores, sin miedos. Lamentablemente a la mayoría de las personas hoy en día le criaron con miedos, con fobias, miedo al trueno, miedo a la lluvia, miedo a la oscuridad, miedo a la muerte, miedo a ir a una funeraria, y desde pequeño le dicen, mira, no vayas ahí que te va a comer el cuco en la oscuridad, cuando en la oscuridad no existe nada, simplemente que no hay luz y te puedes caer, no existe ningún monstruo. Pero van creciendo los niños con esos miedos, esos temores, hasta el grado cuando llegan a adolescencia o adultos, no pueden bregar con situaciones de ni ir a estudiar, ni hacer una casa, ni un trabajo, porque están llenos de miedo, de temores, conciencias que están cauterizadas a nivel patológico y neurótico. Vemos la conciencia dudosa. Una conciencia dudosa es el tipo de persona que actúa con incertidumbre, ¿verdad? Es una persona que está con esa ambivalencia. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 14, 23, dice que una persona que tiene una conciencia que no sabe cómo actuar, ¿verdad? Es como las olas del mar que van y vienen. Esto es una acción pecaminosa. Porque en la duda no hay fe. Una conciencia que está llena de duda, primero que no tiene fe, segundo que es una persona que no va a poder tener éxito en su vida porque vive a base de temores, de dudas, de inseguridades. No puede planificar nada porque está lleno de miedo, que si ocurre, que si no va a ocurrir, que si me va a pasar esto, que si me va a pasar lo otro. Y hay personas que se estancan y llegan al grado de la mediocridad. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia llena de duda. Cuando nosotros nos tenemos que mover con fe, con confianza, con positivismo, intentar hacer las cosas sin ningún miedo, que lo peor que puede pasar es que voy a fracasar y el fracaso no existe. El fracaso para mí es lo máximo que yo pude lograr en un momento determinado porque no pude dar más, pero la próxima sí voy a dar más y voy a ir creciendo, porque lo que la gente llama fracaso es una escuela de aprendizaje para catapultarnos a otro nivel mucho mayor. Así que no creas en el fracaso, sino en luchar y seguir hacia adelante, que son escalones que nos van a llevar hacia el éxito en lo que nosotros emprendamos. También está lo que se conoce como una conciencia muerta. Una conciencia muerta es una condición en que la conciencia deja de funcionar a causa de un continuo descuido. Amén. Y su voz está cauterizada, porque la persona en todo momento lo que hace es hablando cosas negativas. Lo que se pasa es hablando cosas a veces hasta sin sentido, sin lógica, porque su conciencia está muerta. Por ejemplo, una persona que usted le habla del Señor y la persona llega un momento de sí, después cuando sea viejo me meto a eso. No analizan, no internalizan que está en juego su alma, que está en juego la eternidad. Y es como si nada, como usted le habla del Señor y es como hablarle de nada. Usted le habla de la iglesia y es como hablarle de Walmart o Kmart. Porque sus conciencias están muertas, no tienen la capacidad de tomar decisiones concretas, claras. Hay personas que no tienen la capacidad de tomar una decisión propia, tienen que depender de otro para tomar sus propias decisiones. No tienen el poder para poder elegir, ni para poder llegar a conclusiones, para saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay personas que no van a una iglesia por el qué dirá mi esposo, qué dirá mi esposa, qué dirá mi hijo, qué dirá mi mamá, qué dirá el vecino, qué dirán mis compañeros de trabajo. Y no aceptan al Señor. ¿Por qué? Porque sus conciencias están muertas, porque no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Dios te dio una capacidad para tomar una decisión. Tú tienes una mente pensante para saber qué es bueno y qué lo que no es bueno, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que a ti te conviene y lo que no te conviene. Porque tenemos esa capacidad pensante. Pero cuando hay una conciencia muerta no podemos tomar decisiones.
Hay otro quinto, que es lo que se llama una conciencia buena. Una conciencia buena es cuando el hombre actúa en conformidad con sus propias convicciones, que es casi lo que mismo que estaba hablando de una conciencia muerta. En la conciencia muerta el hombre no tiene la capacidad para tomar decisiones, pero una conciencia buena yo tengo la capacidad para tomar mis propias convicciones, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Que yo sé que Dios me ama y yo tengo que buscar del Señor, yo tengo que buscar de Dios. Porque aún en lo profundo de la mente, del corazón del ser humano, sabe que hay un Dios, que existe un Dios. Y de que un día tiene que darle cuentas a Dios y un día usted va a estar frente a Dios y va a estar frente al tribunal de Dios, lo dice la Biblia, y aunque la Biblia no lo dijera, amén, Dios lo ha puesto en el corazón del ser humano, en ese tribunal llamado conciencia, que tú sabes cuando haces algo bueno y cuando haces algo malo. Y sabes que un día tienes que darle cuentas a Dios, por lo tanto, pues tienes que tener una conciencia buena donde debes de pensar y tomar una determinación y decir, esto es lo que a mí me conviene, esto es lo correcto, yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que ir a una iglesia para aprender la palabra de Dios, para conocer el carácter de Dios, tengo que leer la Biblia para conocer el carácter de Dios, qué Dios quiere para mí. ¿Qué dice la Biblia del cielo? ¿Qué dice la Biblia de la eternidad? ¿Qué dice la Biblia del lugar de los condenados? ¿Qué dice la Biblia de lo que es el pecado? ¿Qué dice la Biblia de mis relaciones con mi semejante, con el prójimo? ¿Qué dice la Biblia cómo yo debo de vivir en esta tierra mientras esté en esta tierra y en esta estuche de barro? Esas son convicciones claras. Cuando uno tiene una conciencia buena, uno llega a conclusiones y a convicciones. Sexto, está la conciencia, que podemos llamar que es una fórmula social, que es cuando la conciencia de un individuo se une a un grupo, y esto da como resultado una conciencia moral. Por ejemplo, cuando nos reunimos a luchar por principios fundamentales de la palabra del Señor, en pro de la familia, en pro del derecho del trabajo del ser humano, de la salud, cuando nos unimos todos en grupo y luchamos por el bienestar social, esto es una conciencia social donde todos nos envolvemos para trabajar en pro del bienestar de nuestra sociedad. Tenemos una conciencia moral y una conciencia social. En fin, en conclusión, la conciencia es un don maravilloso que Dios ha puesto en nosotros. Es el guardián que Dios ha puesto en nosotros, amén, para bregar con nuestra moralidad, con nuestra justicia, para bregar con la decencia del mundo. La conciencia es un testimonio, amén, inefutable de la existencia de Dios. Porque Dios puso ese tribunal dentro de mí, que me dice qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Es muy diferente a la mente, porque la conciencia puede juzgar mi mente. Mi mente está en el alma, la conciencia está en el espíritu, un nivel más elevado. Porque yo puedo estar pensando cosas malas y escucho otra voz mucho más arriba que me dice, Franklin, estás pensando esas cosas malas, a Dios no le agradan. O algo más allá que la mente. La conciencia, decía el apóstol Pablo, puede juzgar nuestra mente. Y esa conciencia, que es el tribunal que Dios puso dentro de nosotros, que nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En el día de hoy, analiza, piensa cómo está tu conciencia delante de Dios. ¿Qué tipo de conciencia tú tienes? ¿Una conciencia patológica, estrecha, muerta, dudosa? ¿O una conciencia buena, donde, dirigida por el Espíritu de Dios, puedes vivir y pensar de una manera correcta? La Biblia dice, tengamos la mente de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sumamente especial, y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal Dr. Franklin Cava. Aquí estaremos en este canal transmitiendo quizás cada 2 días una palabra que va a ser de mucha bendición para tu vida y que te va a ayudar para seguir hacia adelante y sobre todo ser un mejor cristiano, que es lo más importante. Muchas bendiciones y hasta la próxima.